Bueno, pues empezamos. Natalia nos hace el favor de ser la conferencista del día de hoy, nos va a hablar sobre las preguntas biológicas. Buenos días a todo el mundo, gracias por estar aquí hoy. Espero no haberme pasado de ambiciosa con la plática que hice, pero lo que yo quería era presentarles un panorama de cómo ha sido la interacción entre la biología y las matemáticas que fuera mucho más allá de lo que yo realmente hago, ¿okay? Entonces, con esto, por supuesto, que viene el disclaimer de que la mayor parte de las cosas de las que les voy a hablar hoy no son cosas en las que yo haya trabajado personalmente, ¿okay? Sí, alguna parte, especialmente pues lo que toca a ecología de infecciones, pero lo que sigue después de eso, y un poco lo que está antes, pero lo que sigue después de eso realmente son cosas que conozco porque me interesan, pero en realidad no porque las haya trabajado, ¿okay? Entonces, más o menos mi plática va a estar dividida en estos tres pedazos. El mero interesante es este de aquí en medio. La introducción es nada más como para darles una primera idea de qué tipo de cosas son las que están metidas en estas dos ramas y cómo se han ido juntando. Uno puede en la biología plantearse millones de preguntas, como era de esperarse, ¿no? Entre ellas nos podemos preguntar qué es lo que lleva de los factores tanto bióticos como abióticos a que una especie o una población persista a lo largo del tiempo o se extinga en algún momento, o bien que se extinga localmente pero que a lo largo del tiempo logre recuperarse y persistir, ¿no? Y en particular, esta pregunta pues está vinculada con la pregunta de qué es lo que está detrás de los cambios que observamos en la abundancia de una especie con el tiempo. Entonces, esta primera parte es la que toca la ecología y de eso es como en lo que yo he trabajado más. Pero también hay otro tipo de preguntas bien diferentes, como por ejemplo, ¿cuál es la relación que guardan nuestros genes con el fenotipo? Que es realmente ya la expresión pues física, fisiológica de esos genes en lo que nosotros ya realmente vemos en el organismo, ¿no? Otra pregunta también de orden un poco diferente, pero más vinculada con esta segunda que tenemos acá, es cuáles son las relaciones que guardan distintos organismos en términos como evolutivos, ¿no? ¿Quién viene de quién? Digamos, esto tiene que ver con Darwin y con tratar de reconstruir cuáles son las relaciones evolutivas que hay, ¿no? Áreas de la biología, como ustedes podrán imaginarse, viniendo, siendo estudiantes de la Facultad de Ciencias, son muchísimas. Es como decir la física. Pues no, la física es un montón de subáreas distintas, igual que la matemática es tanto topología, como geometría, como análisis, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que uno podría querer estudiar, hay problemas en todas estas cosas y muchas otras más que no estoy mencionando en esta mini lista que está acá. Ahora, recursos de las matemáticas, digamos, yo ahorita lo estoy separando en dos grandes grupos, que serían, por un lado, los métodos descriptivos y por otro lado, los métodos de modelación, ¿no? En términos de métodos descriptivos, se trata en buena medida de ir descubriendo y clasificando, o ¿cómo ponerlo? Pues sí, describiendo de manera sistemática cuáles son las mediciones que nosotros tenemos de variables de nuestro sistema, y eso pasa por una serie de herramientas de la biología que van desde estadística descriptiva, análisis de series de tiempo lineales y no lineales, inferencia de estructuras que hay en nuestros datos y un largo etcétera, ¿no? Y una de las cosas que también podemos hacer, aparte de comparar como conjuntos de datos entre sí, es después utilizar estas caracterizaciones para hacer un contraste con las predicciones que nos dan nuestros modelos, ¿no? Entonces, esta primera parte pues es bien importante y de pronto a nosotros nos puede ayudar también a postular nuevas hipótesis de qué es lo que nosotros estamos observando en los datos, ¿okay? Parte de esto, digamos, sería la minería de datos. Ahora, por la parte de la modelación, muchas de las gracias que yo probablemente no les tengo que venir a platicar a ustedes, que seguramente son de áreas más cuantitativas, ¿no? Pero, pues chance y sí, porque en una de estas han sido como más matemáticos o físicos teóricos, ¿no?
matemáticos, los físicos no son teóricos, nada más, ¿no? O sea, ellos siempre hacen modelitos, no hay de otro. Pero parte de la gracia de la modelación es que nosotros, al escribir el modelo, estamos dejando bien claro cuáles son las hipótesis que estamos manejando, ¿no? Y nos permite entonces distinguir qué cosas de veras se pueden inferir de nuestras hipótesis y qué cosas ya son fantasía nuestra, ¿sí? Entonces, otra de las maravillas de hacer un modelo matemático es que después podemos nosotros explorar el espacio de parámetros, lo cual equivale en cierto sentido a realizar experimentos, ¿no? Y claro, esa manera de nosotros ir explorando el espacio de parámetros, digamos por medio de integraciones numéricas o simulaciones en la computadora, pues es un recurso mucho más eficiente en términos de lo que demanda de tiempo y de dinero incluso, que meterse al laboratorio y volver a poner el cultivo de Escherichia coli y yo qué sé, ¿ok? Otra cosa que es muy padre, que seguramente ustedes han podido apreciar en sus carreras, es que hay una cierta universalidad en los modelos, que nos permite utilizar, digamos, un mismo sistema de ecuaciones para hablar de sistemas súper diferentes, ¿no? Y entonces esa universalidad justamente es como muy económica porque nos permite conocer propiedades que son comunes a sistemas completamente diferentes, ¿no? Y, claro, lo que todo el mundo cree que debería ser el principio de estas cosas de modelación, que es la predicción, en realidad, para alguien que humildemente intenta utilizarla, pues ya llega uno a decir, como ya después, bueno, a veces podemos predecir algunas cosas, ¿no? Pero realmente eso es algo bastante más difícil, ¿no? En realidad yo creo que con todas estas cosas que están en los primeros 3 puntos de este aspecto de modelación, ya nos deberíamos dar por bien servidos de cuántas cosas estamos alcanzando por este recurso de las matemáticas. Ahora, en términos de herramientas de modelación, así como mencioné, así como por encimita, las herramientas para la descripción, tenemos un montón de cosas, algunas más obvias que otras. Entonces, entre las más obvias están las ecuaciones, ¿no? Que además han sido una de las principales herramientas de la física para investigar el mundo, ¿no? Y que de hecho fueron como los problemas físicos que después llevaron a las ecuaciones, fueron de hecho el motor para crear todo el área de cálculo en su momento, ¿no? Y de las ecuaciones que uno puede querer utilizar, hay una variedad enorme, desde las ordinarias o las parciales, hasta las deterministas o las estocásticas, que si son en tiempo discreto continuo, etc., ¿no? Ahora, eso no es lo único, en realidad también nosotros podemos querer utilizar cosas como las redes, tanto para inferir relaciones como para modelar sistemas, ¿no? Y yo de esto voy a hablar un poquito más adelante, y luego hay áreas que para mí, en su momento, fue toda una sorpresa encontrarme que podían ser útiles en problemas de la biología, ¿no? Yo digo, esto sirve. La topología, el álgebra, y bueno, el álgebra es menos sorprendente, ¿no? La teoría de juegos, ¿no? No voy a hablar de teoría de juegos en este caso, ¿no? Pero es una de las áreas que en biología se han utilizado mucho para hablar de comportamiento animal y cosas del estilo, y es muy bonito. Entonces, ya entrando en materia, puede uno empezar por la parte de ecología, y aquí tengo yo un retrato auténtico y verdadero de ciclos poblacionales de 2 poblaciones. Aquí se tiene el conteo mensual estimado de linces y liebres. No sé si algunos de ustedes conocen esta famosa gráfica, pero la manera en la que se obtuvo es bastante particular. En realidad, lo que se hizo fue contar las pieles de linces y de liebres que se tenían de la caza cada mes de estos animales. Entonces es por vía del comercio de las pieles de estos animales que se tiene esta serie ecológica. Un poco irónico, ¿verdad? Ya matándolos entero luego después. Y lo que es bien interesante, pues son los ciclos que se ven aquí retratados, ¿no? Y en realidad, más interesante es que hay una interacción ecológica entre los linces y las liebres, ¿no? Los linces le hacen cariñitos a las liebres. Bueno, cariñitos un poco más costosos que eso, ¿no? Y entonces, uno justamente
puede interesarse en ver distintos tipos de interacciones ecológicas, incluirlas en el modelo y plantearse cuáles son las meras importantes para explicar los patrones de abundancia que están en series de tiempo como las que les presenté, y también, claro, puede interesarse en ver si hay factores abióticos, que son esos que no tienen nada de vida, ¿no?, que intervienen y que pueden ser relevantes para nuestro modelo, y también, por otro lado, pensar como qué parte del modelo realmente es de origen, no del modelo, perdón, de lo que estamos observando es de origen determinista y que es de origen estocástico. Claro, hay biólogos que dicen, y no nada más biólogos, ¿no?, que en realidad lo estocástico es nada más nuestra ignorancia del sistema y no es una cosa que de veras sea aleatoria, ¿no? Eso ya es una discusión filosófica bastante más larga que me voy a tener ahorita conmigo misma ni con ustedes. Ahora, un detalle es que realmente para nosotros tener datos que sean confiables, completos, así como abundantes y que tengan buena resolución en tiempo y en espacio, la cosa es bastante difícil, ¿sí? Las escalas de tiempo en las que operan las poblaciones en biología, pues dependiendo del organismo pueden ser similares a las nuestras. Entonces toma la vida de varios grupos de investigadores el poder tener datos de calidad, ¿no? Por eso es que en realidad, de pronto, en términos de la ecología de poblaciones, la parte teórica ha tenido una evolución muchísimo más impresionante que la parte ya como aplicada, ¿no? Porque nosotros ya no tenemos como con qué contrastar los datos, con nuestras predicciones, ¿no? Entonces, eso pues es un pequeño obstáculo que se ha encontrado el desarrollo en ecología de poblaciones, pero en contraste hay modelos como súper diversos con buenas predicciones teóricas que podemos como discutir un poco, ¿no? Y de hecho, un modelo súper sencillo nos llevó a como un primer punto bien interesante en el desarrollo de la biología matemática por ahí de los años 70, una época gloriosa, por cierto. Entonces, en 1974, Robert May, que ahora es Sir, publicó en Science un artículo en el que estaba estudiando, en realidad una ecuación que no era exactamente esta, que es Aichin. La que no debería haber aparecido, se nos coló, porque la pueden hacer igual a 1 y el modelo no cambia de manera importante, ¿no? Típico. Sí, más o menos. No era la forma de la ecuación que yo hubiera querido tomar, pero ya tomé esta, no importa. Entonces, él estudiaba un modelo parecido a y lo que observaba era que dependiendo del valor del parámetro R que se tomara, iba a tener comportamientos dinámicos bien diversos, ¿okay? Entonces, este resumen que les estoy yo haciendo acá del modelo logístico discreto, en realidad lo voy a mostrar de manera más bonita en las siguientes transparencias, pero básicamente lo que ocurre es que cuando la R toma valores entre, digamos, 0 y 2, en general hay un punto de equilibrio no trivial, es decir, con una población positiva, que es estable, y eso quiere decir, de hecho es estable más allá de lo local, lo cual quiere decir que las soluciones con una n inicial positiva, en el largo plazo se van a ir acercando a ese equilibrio, ¿sale? Exactamente cómo lo hagan depende del valor del parámetro R, y llega un momento en el que en vez de acercarse como de manera asintótica empiezan a hacer oscilaciones que se van amortiguando hasta llegar a, bueno, no hasta llegar porque no llegan realmente nunca, dime Pablo, nada más así, están ascendentes, ¿no? Pero esas se van a ver en la gráfica que viene de aquí. Y después, cuando la R es más grande, pero todavía no tan grande, aquí todavía habrá un punto, ¿verdad? Pero no. Vamos a observar que este modelito tan sencillo presenta ciclos bianuales, si estamos pensando que la escala de tiempo en la que estamos operando acá es un año, ¿sí?
y de 4 años y de cualquier longitud en realidad, dependiendo de los valores que toma la R, ¿no? Y todavía más, tiene un comportamiento caótico cuando la R supera este valor umbral, ¿no? Posiblemente ustedes ya conozcan el modelo logístico de algunos de sus cursos, y aquí yo estoy haciendo en el primer par de recuadros que tienen arriba un retrato de nada más un ejemplo de serie de tiempo para una población inicial de 0.4 para distintos valores del parámetro R. Entonces, cuando la R es chiquita, nada más tiende asintóticamente al valor de 1, que era nuestro valor, nuestro equilibrio, nuestro punto de equilibrio. Luego, cuando la R tiene aquí un valor de 1.9, tenemos esta oscilación amortiguada en verde. Después tenemos un ciclo de longitud que pretendía ser 2, espero haberla atinado al parámetro. Y por acá tienen ustedes, pues otra vez, la dinámica para distintos valores del parámetro 2.5, 2.55 y 2.7. Ahora, aquí cuando me tome una R igual a 2.7 y valores, lo que muestra ese recuadro de acá son los valores de la población inicial que escogí. ¿Por qué? Porque lo que yo quería estudiar, más bien lo que yo quería ilustrar, es que podríamos empezar con poblaciones iniciales muy parecidas, aquí no son como realmente distinguibles, que con el paso del tiempo tendrían comportamientos completamente diferentes. Eso es lo que se llama caos determinista, porque aunque nosotros partimos de puntos muy parecidos inicialmente, en el largo plazo, el conocer lo que hizo la población inicial de 0.4 no nos va a permitir saber qué va a hacer la de 0.41. ¿Sí? ¿O está muy misterioso? ¿Sí? Entonces, esto es como ya una primera cosa que está... esto también lo voy a mostrar, ¿verdad? Esto es un primer aspecto como muy interesante, que se tenga tal diversidad dinámica, y podemos nosotros buscar retratar toda esta diversidad dinámica en lo que se conoce como un diagrama de bifurcación. Entonces, ¿qué es lo que tiene un diagrama de bifurcación? Aquí está el parámetro R, que es el que estábamos variando, y lo que tenemos acá es el comportamiento en el largo plazo de nuestro modelo. Entonces, igual que en esta parte de acá, agarré alguna población inicial, nada más que en contraste con lo que estoy dibujando acá, dejé que corriera mucho tiempo el modelo y después me quedé nada más con el último pedacito, ¿okay? Y entonces ese último pedacito es el que estoy retratando, digamos, para cada R, aquí en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces podemos observar que para las R's menores que 2 siempre hay ese único punto de equilibrio para poblaciones positivas, ¿no? Y después empieza a haber ciclos de longitud 2, por eso es que aquí aparecen 2 ramas, ¿no? Y luego los otros ciclos que les había mencionado antes. Sí se entiende más o menos este dibujo, ¿verdad? Los que no lo conocían. Bueno, probablemente sea muy popular ya en esta sala. Entonces, las cosas que estaba observándome en esto es que hay toda esta variedad de comportamientos, ¿no? Y lo que es muy importante, que tal vez para nosotros, viniendo no de la biología, supongo yo, es que no hay influencias externas, ¿sí? Este modelo solamente está retratando un mecanismo poblacional que es el de la competencia intraespecífica. Y eso ya nos permite observar ciclos y cosas, ¿no? Entonces no hubo aquí ningún lince que se comiera ninguna liebre. Es nada más porque la población puede estar compitiendo entre sí por recursos que podemos nosotros observar ciclos también. Y eso, pues en realidad es un poco una sorpresa incluso para nosotros, ¿no? Como que sí tenemos el prejuicio de que si una población no está así como siempre en el mismo valor, ha de ser porque pues hay algo afuera, ¿no? Pero no, puede ser algo intrínseco de la población. Entonces, esto es un cambio de paradigma, esto fue bien importante. Y, por otro lado, tampoco sabemos que lo que estamos observando en nuestro modelo tenga algo que ver con la realidad, ¿no? Realmente es necesario tener datos que sean de campo o de laboratorio para saber si nuestro modelo está retratando algo de lo que sucede en la verdad, en la realidad, o si pues nomás estamos nosotros como divertidos con nuestro modelo. Entonces, aquí es donde entran, digamos, las inflexiones, porque
dada la importancia que han tenido para los seres humanos pues las infecciones de diversas cosas, ¿no? Pues matando gente a lo largo de los siglos, en realidad hay muy buenos registros históricos de infecciones humanas, y estas son un retrato de una interacción ecológica entre un hospedero y un patógeno. Entonces, uno puede estimar a la población patógena a partir del número de individuos que están infectados, que presentan una cierta enfermedad, y entonces con eso pues ya tiene una serie de tiempo muy bonita, digamos, del patógeno. Pero además contamos nosotros con información del hospedero que va del estilo de, sabemos de qué tamaño es la población de la Ciudad de México, de Londres, de yo qué sé, ¿no? Puede ser que conozcamos las tasas de natalidad, y ciertamente sabemos dónde están las distintas ciudades, ¿no? Y eso es un lujo, ¿no? Como ya les estoy mencionando, pues justamente las escalas de tiempo en las que operan muchas cosas hacen difícil el tener buenos datos, ¿no? Además, nosotros puede ser que conozcamos la vía de contagio de ese organismo patógeno, cuál es el curso natural de la infección, es decir, cuánto tiempo permanezco yo incubando al bicho, cuándo empiezo a ser infecciosa, todas esas cosas, ese es el curso natural de la infección. Luego, el grado de inmunidad que me da el haber estado infectada, o bien una vacuna, ¿sí? Y un montón de cosas más. Entonces, si además nosotros tenemos una infección que nos da una inmunidad como muy duradera, entonces puede que baste para modelar nuestro sistema, nuestra infección, con rastrear nada más el número de infectados, el número de susceptibles y el número de recuperados, ¿sí? Entonces, vamos a dividir a nuestra población hospedera en 3 clases, S, I, R, dependiendo de dónde caben estos en relación con la infección, ¿sale? Y entonces, si además en una primera instancia omitimos la tasa de natalidad y mortalidad, los aspectos demográficos de la población hospedera, entonces obtenemos un modelo que es como no lineal, pero a la vez muy sencillito, que ya nos permite extraer algunas lecciones interesantes, ¿no? Entonces, ese modelito es un sistema de ecuaciones ordinarias muy sencillo, ¿no? Pero de todas formas no soluble, ¿sí? Y sin embargo uno puede agarrar su computadora y hacer integración numérica sin mucho drama, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues está retratada la evolución en el tiempo de las 3 clases que tenemos en el modelo, y entonces vemos cómo si nosotros tenemos un número inicial positivo de infectados, que es los que están en verde, ¿no? Vamos a tener una disminución progresiva en la clase susceptible. Claro, conforme se van infectando, va cayendo el número de susceptibles, y dado que no hay nacimientos, no va a volver a crecer durante este brote epidémico, ¿no? Y conforme avanza la epidemia, es decir, conforme aumenta el número de infectados, aquí pueden ver el brotecito como más bonito en el recuadro, ¿no? Porque se aprecia mejor el ciclo epidémico. Y conforme va aumentando esto y salen a su vez de la clase de los infectados a una tasa constante gamma, entonces va aumentando el número de recuperados. Y eso es simplemente como el modelito muy sencillo, ¿no? Así de famoso como lo ven, ya nos muestra una serie de cosas. A saber, puede existir un brote cuando tenemos casi toda la población susceptible, siempre y cuando la relación entre la tasa de transmisión y la duración de un periodo, o más bien, la duración del periodo de infecciosidad, que es 1 entre gamma, ¿no? Porque la tasa de egreso de la clase infecciosa es gamma, entonces la duración del periodo es 1 entre gamma. Entonces, si esto es mayor que 1, puede ocurrir un brote. Este número, para este modelo, es el que se conoce como R0, o número reproductivo básico, y básicamente nos da una estimación de cuál es el número promedio de casos secundarios que genera un individuo en una población enteramente susceptible. Un individuo infectado en una población enteramente susceptible, ¿sí? Para que se den una idea, en las influencias recientes, esa infección tan de moda, ¿verdad? La R0 ha estado por 1.6, 1.5, una cosa así, es bajita, pero es suficiente para que ocurra un brote. En la infección de la que yo les voy a hablar hoy, la R0 es súper alta, es del orden de 16.
para la época de la que vamos a estar hablando. Ahora, además, si uno se fija otro poco, puede observar que vamos a necesitar que el número inicial de individuos susceptibles, o más bien la fracción inicial de individuos susceptibles en la población, sea superior a este cociente, que es 1 entre R0, ¿sí? Para que pueda ocurrir un brote. Esto tiene una importancia fundamental para el control de infecciones, porque si nosotros tomamos si nosotros logramos reducir el número de susceptibles por abajo de este número, vamos a evitar que pueda ocurrir un brote. Por eso es que sirve para decidir qué fracción de individuos es necesario vacunar en una población. ¿Sale? Entonces, eso nada más para ilustrar como el poder de un modelito matemático muy sencillo. Ahora, aquí viene como la ilustración de que uno tiene datos de verdad súper buenos para algunas infecciones en humanos, ¿sí? Lo que están ustedes viendo en esta figura son datos del sarampión en distintas ciudades de Europa para 3 épocas del siglo XX, ¿sí? Todas son antes de que empezara la vacunación. Y los primeros 2 periodos retratan la mortalidad del sarampión, que era lo único de lo que se llevaba registro en ese momento, y la tercera época sí son datos del número de casos que había cada semana. Lo que pueden ver en la gráfica de arriba es, de hecho, la raíz cuadrada del número de casos o muertes de sarampión en Londres para cada una de las semanas entre 1904 y 1914, entre 22 y 32, y el número de casos entre 44 y 66. Y después, si ustedes, digamos, cifran de acuerdo con los colores, con la escala de colores que está del lado derecho, esta misma serie de tiempo es la que aparece en el primer renglón de los paneles de abajo. Y codificándolas de esa misma manera, aparecen series de tiempo para un montón de ciudades más, casi todas ellas en el Reino Unido, pero hay algunas capitales europeas en este par de épocas, ¿okay? Los pedacitos que se ven en blanco son cuando hay 0 reportes. Entonces, esta primera gráfica como que ya nos estimula, o al menos a mí, la imaginación, ¿no? Como que digo, ay, mira, aquí coinciden mucho los picos epidémicos de distintas ciudades, por acá también se ve cierta coincidencia y yo aquí veo un buen relajo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que a partir de esta representación puede uno después como precisamente utilizar todas las herramientas de las que hablamos antes, análisis de series de tiempo, etcétera, etcétera, para caracterizar realmente si esto tiene algún periodo y qué tan importante es ese periodo, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas de las que les presumí es que pues nosotros sabemos cuál es la distribución de estas ciudades que están retratadas en los datos. Aquí además se muestra con el tamaño de la bolita el tamaño de la población, que era para alguno de los muchos años que están retratados ahí, creo que es el promedio entre 22 y 32. Y entonces como que puede hacer uno un estudio integral de toda esta información. No solo contamos con eso, también de hecho sabemos cuáles son las tasas de natalidad para cada año, para cada una de las poblaciones, ¿okay? Entonces, el histograma, más bien los 3 histogramas que están acá abajo, les muestran el resumen de las tasas anuales de población para todas esas ciudades en cada uno de los periodos, y pueden ver que la tasa de natalidad era en general bastante superior en la primera época que en las otras dos, ¿sí? Los promedios de cada época se muestran en las líneas punteadas, y si en vez de querer resumir tanto las cosas se quieren ir como que al detalle de cómo iba cambiando la tasa de natalidad conforme transcurría el tiempo, aquí tienen el retrato de la tasa de natalidad de Liverpool para estos 3 periodos, ¿sí? Entonces, si se fijan, en los primeros 2 periodos como que nada más hubo un descenso gradual, y en cambio en el tercer periodo hay lo que se llamó en su momento el baby boom, que es después de la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo se puso muy contento. Entonces, estos rasgos de hecho son importantes para después entender la dinámica epidémica, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ya por último, digamos, en materia de decir
tenemos muy buen conocimiento del sistema. Aquí les hablo un poquito del curso clínico del sarampión, que es una infección causada por un virus que se transmite, digamos, por contacto directo en la saliva que uno emite al hablar, quiera que no, y que genera una muy buena protección una vez que uno ya superó la infección. Hoy día ya existe una vacuna que además es muy buena, que también nos protege de por vida en principio, ¿no? El periodo de latencia dura aproximadamente 8 días y el de infecciosidad más o menos dura 5, y se estima que en Europa, antes de que empezara la vacunación, el R0 del sarampión era de cerca de 16, entonces sí es como brutal, se contagia de veras, ¿no? Entonces uno pone su modelito, que es bastante parecido al que pusimos antes, sin las diferencias que hay entre el modelo anterior y este son que ahora estamos incluyendo una clase de aquellos individuos que estuvieron expuestos pero que todavía no tienen síntomas, que todavía, de hecho, que todavía no son infecciosos, ¿no? Y que además incluimos una tasa de natalidad que se equilibra con una tasa de mortalidad que además estamos suponiendo que puede ocurrir estando una en cualquiera de estas 4 clases, ¿ok? Entonces, este es nuestro modelito. ¿Qué pasó? ¿Podrías explicar por medio de una de esas ecuaciones cómo se explica el razonamiento detrás de que se ha multiplicado uno por otro? Ah, buen punto, sí, ¿por qué no, verdad? A ver, nosotros estamos suponiendo aquí que la transmisión ocurre como si fuera un gas ideal, la población, ¿sí? Es decir, que cualquier susceptible de la población se puede topar con cualquier infeccioso de la población y que una fracción de esos encuentros va a dar lugar a una nueva infección. Luego, nosotros puede ser que salgamos de más bien, sí, vamos a salir de la clase de individuos que están latentes a una tasa constante sigma, salvo si nos morimos estando latentes. Pero eso es muerte natural, no estoy pensando que sea una muerte causada por la infección. Y si llegamos entonces, si salimos por vía de sigma, entonces empezamos a ser infecciosos. Ahora, esto incluye un montón de supuestos que no necesariamente son muy razonables, ¿no? El primero es pensar que una población humana funciona como un gas ideal. Pero por lo pronto vamos a empezar por ahí, ¿no? Y otro, de hecho bastante erróneo, ya se ha visto, es pensar que la tasa de egreso de las distintas clases es constante, porque eso nos lleva a una distribución de los tiempos de espera que es de tipo exponencial, cosa que en realidad se parece poco a lo que uno observa, porque no es que, o sea, una distribución de los tiempos de espera exponencial quiere decir que alguna gente espera muy poquito, muy poquita gente espera muy poquito y que otras se pasan los años en la clase infecciosa. Pues no, o sea, más bien casi todo el mundo dura 5 días infeccioso, algunos un poquito más, otros un poquito menos, entonces eso debería tener una tendencia similar, ¿sí? Ese es un punto importante que se ha tratado en algunos trabajos de epidemiología matemática, ¿no? Pero nosotros por lo pronto nos vamos a conformar con este modelo chafísima, ¿sí? Y bueno, ya va, digamos, para ver que tiene un equilibrio de infección, libre de infección, siempre, ¿no? Y que si su R0, que está dada en este caso con la expresión que pongo ahí, es mayor no que 0, sino que 1, esto es una rata, entonces hay también un equilibrio endémico que es estable, ¿ok? Y además, otra de las cosas es que cuando nosotros tenemos un número inicial de infectados positivos, entonces con el paso del tiempo se acerca nuestra solución a este equilibrio endémico en forma de oscilaciones amortiguadas. Eso ya nos habla de lo malo que es nuestro modelo, porque nosotros teníamos oscilaciones sostenidas, ¿no? En los datos se ven epidemias regulares y no vemos que se estén achaparrando. Entonces, un montón de desarrollos teóricos y de hecho la riqueza también de los datos con los que contamos nos han permitido estimar una tasa de transmisión bajo el supuesto de que la tasa de transmisión tiene un ciclo anual. Ahorita explico por qué ese supuesto no es completamente absurdo. Y después, una vez que estimamos esa tasa, con lo cual estamos de hecho introduciendo un forzamiento en el modelo, en este término de acá,
porque la beta ya pasa a ser dependiente del tiempo, ¿sale? Entonces, con el modelo modificado podemos nosotros estudiar qué es lo que pasa cuando tenemos distintas tasas de natalidad, ¿sí? Y entonces una de las aportaciones que se han hecho utilizando estos datos es esa vinculación entre la tasa de natalidad y de hecho la duración del ciclo epidémico. Se ha observado que cuando la tasa de natalidad es muy alta, entonces ocurren epidemias cada año, y con tasas de natalidad un poco más bajas ocurren cada 2 años. Y entonces hay ahí todo un diagrama de bifurcación muy bonito en el que se observa cómo se relacionan esas dos cosas en el modelo forzado. No lo puse en este caso, pero les puedo dar por ahí la referencia para ese trabajo que está muy padre. Después también, una de las cosas que muestra este mismo trabajo es que la importancia que tienen factores estocásticos en la dinámica del modelo cambia dependiendo de la tasa de natalidad que nosotros tengamos. Y también hay un montón de cosas más. O sea, se han hecho modelos que ahora hacen, que tienen muchas veces, o sea, toman este mismo sistema de ecuaciones para cada una de las ciudades, ¿no? Y después las vinculan con un parámetro de asociamiento, de acoplamiento, perdón, y entonces estudian cuál es la importancia de, digamos, ciudades de gran población como Londres en la dinámica epidémica de ciudades más pequeñas, ¿sí? Entonces, sí, tener buenos datos lleva a ir refinando los modelos de una manera importante y a ir entendiendo mejor de qué manera ocurren las cosas, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho mencionar es que también estos datos nos ayudan a estudiar qué influye en la extinción de una población y en la posibilidad de que haya un rescate de esa población por medio de la reintroducción de la especie en un parche de hábitat que está desocupado. No sé si está lleno de terminajos biológicos lo que acabo de decir, pero la idea es, yo tengo una ciudad tan bonita como Irapuato, donde la influenza es muy feliz, pero en vista de que Irapuato no es tan grande, llega un momento en el que se extingue, es decir, que deja de haber casos de influenza en Irapuato. Pero entonces resulta que, digamos, alguien que trabaja en el departamento de matemáticas, de pronto va a Irapuato y se lleva la influenza y la reintroduce, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos un fenómeno ecológico de extinciones y rescates poblacionales retratado en algunos de los datos epidemiológicos, ¿sí? Entonces, hay una interacción también muy fuerte entre ecología y epidemiología que va más allá de esto que estoy yo mencionando en este caso. Bla. ¿Ok? Entonces, con esto terminó el choro de ecología de poblaciones y ecología de infecciones. ¿Alguna duda, comentario, queja? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, entonces, de los que les tenía prometidos. Nos interesa a nosotros entender cuál es la relación entre esas famosas secuencias de bases que puede uno obtener del ADN o del ARN de un organismo y ya su conformación en un individuo, ¿sí? Es decir, entre el fenotipo y el fenotipo. Entonces, ¿qué pasa con los genes? Pues esos nos dan como que la información para ir nosotros ensamblando piezas que son proteínas o son otros ARNs, ¿sí? Y esas piezas intervienen en el desarrollo o el metabolismo de una célula y en última instancia del individuo, ¿okay? Ahora, lo que el genoma no dice todavía es de qué manera junto yo esas piezas. Ya tengo un montón de proteínas, pues padre, pero el genoma mismo explícitamente no me dice cómo juntarlas, ¿okay? Entonces, eso no aparece ahí, pero sí lo que sucede es que unos genes regulan la expresión de otros genes por medio de proteínas que se conocen como factores de transcripción. Entonces, ok, de la secuencia entera de un genoma no podemos nosotros inferir ni su estructura, ni la estructura y el funcionamiento del organismo,
Y además, el número de genes que tiene el organismo ni siquiera basta para almacenar de manera explícita esa información. Entonces, ¿dónde queda la información que nos interesa para entender el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo llegamos al fenotipo? Bueno, esas redes de regulación genética que aquí retrato por medio de un ejemplito que me fusilé de Wikimedia, justamente nos describen qué relaciones hay entre distintos genes y qué tipo de relaciones son estas, ¿sí? Las flechitas verdes aquí las flechitas azules nos dicen cuáles son relaciones de de activación, ¿sí? Y las cositas que terminan así en barrita, como esta de acá, señalan represión del gen. Entonces, el PF3 que está dibujado acá arriba estimula a expresarse, mientras que el STO, o como sea que se llame reprime la expresión de este otro gen. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues nosotros podemos describir el estado de cada uno de los genes que están en una red en un momento t, por medio de una función GI de t, que en un primer momento vamos a pensar que solo toma los valores de 0 y 1. Entonces 0 si el gen está apagado, 1 si está prendido. Y además podemos nosotros describir la regla con la que funciona GI de t. Entonces su estado de activación al tiempo t más 1 va a depender del estado de activación al tiempo t de aquellos genes que lo regulan. ¿Okay? Lo que es más lindo todavía es que podemos utilizar una regla lógica para retratar esas relaciones. Así de simple. ¿Okay? Y entonces nosotros podemos tomarnos una condición inicial que nos guste y correr nuestro modelito. Claro que aquí nada más puse una de las reglas, pero si tenemos 12 genes, tenemos 12 reglas. Y si tenemos 254 genes, adivinen, ¿no? Y entonces agarramos una computadora y la ponemos a que corra con unas condiciones iniciales, la cosa, y aunque sean 254 o muchos más, son un número finito. Entonces la cosa padre que notó Stuart Kauffman hace unos cuantos años es que a fin de cuentas iban a llegar a un atractor dinámico. ¿Okay? Entonces aquí en el ejemplo totalmente inventado que les pongo, si se fijan, a partir del cuarto tiempo nosotros empezamos a encontrar un patrón repetido, una secuencia que es esto, luego esto, luego esto, y luego otra vez se repite el que estaba en cuarto lugar, y así se va, ¿no? Y eso es algo que va a ocurrir en general. Entonces, aquí está eso que estoy yo poniendo arriba, ¿no? Kauffman propuso que estos atractores dinámicos, perdón, ya me adelanté. Entonces, esto es lo que me interesa, ¿no? Estas redes booleanas tienen atractores dinámicos que son ciclos de estados de expresión. En ese ciclo puede estar involucrado que un gen siga aburridamente apagado todo el tiempo, o que vaya alternando, o que haga todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, si se fijan, estos patrones de expresión de grandes conjuntos de genes, de hecho, no si se fijan, perdón. Lo que va a resultar es que estos patrones de expresión de grandes conjuntos de genes nos van a decir cuál es el tipo de una célula. Este rollo, no sé qué tanto meterle, pero básicamente ustedes pueden tener una célula de estas células madre que en un inicio todavía no está diferenciada, ¿ok? Y entonces, con el paso del tiempo, no con el paso del tiempo, sino conforme va ocurriendo esta primera parte digamos, la dinámica transitoria, llega un momento en el que alcanzan un patrón de expresión genética, y eso, según la propuesta de Kauffman, justamente es que alcanzan un tipo celular particular. ¿Okay? Entonces, el origen de estos patrones tiene que ver con la topología de la red, si las relaciones que están retratadas en esta topología son de tipo inhibitorio o activador, y también con potencialmente señales que la célula reciba de su ambiente. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, está esto que está como muy bonito, ¿no? Y una cosa que está súper padre encima de eso es que uno puede hablar de redes genéticas y pensar además en que, pues,
evolucionan, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si nosotros cambiamos las conexiones de la red genética, entonces puede cambiar el funcionamiento de la célula, ¿no? Y por medio de mecanismos tan conocidos para los biólogos como la duplicación y la divergencia de un gen, es posible generar atractores nuevos sin que dejen de existir los que ya estaban. Entonces, el resultado de estos mecanismos, es decir, duplicación y divergencia, es que aparezcan fenotipos nuevos y sobre esos fenotipos puede actuar la selección natural. ¿Okay? Entonces, toda esta herramienta matemática funciona muy padre para entender cómo operan algunos mecanismos biológicos. Ahora, aquí hay algunos problemitas con las redes booleanas. Los genes tienen grados de expresión, o nada más están prendidos o apagados, ¿sí? Ahora, uno puede entonces acudir a otras herramientas matemáticas, utilizar por ejemplo lógica difusa para mejorar sus modelos, y además hay problemas de tipo cómputo, ¿no? Como que las redes de regulación son muy grandes y de hecho conocerlas involucra un montón de chamba biológica, ¿no? Y otro aspecto, que de hecho un poco está mencionado en el aspecto que toqué arriba de la evolución, es que estas conexiones que definen una red no tienen por qué ser estáticas con el tiempo, puede ser que cambien como resultado de la influencia del entorno. ¿Sale? Ok. Entonces con esto acaba la sección de redes de regulación genética. Y ahora viene la parte más osada de la plática, que casi me puedo saltar porque ya casi termina la hora. Entonces, la parte más osada de la plática tiene que ver con la construcción de árboles filogenéticos. En realidad, tiene que ver con el hecho de que las relaciones de parentesco entre distintos organismos no siempre son padre e hijo, aunque usted no lo crea. ¿Sale? Lo que ustedes ven aquí es un árbol de las relaciones evolutivas entre grandes grupos taxonómicos de seres vivos. Pero, en realidad, bueno, ese árbol es resultado de la secuenciación masiva de genomas de un montón de organismos, ¿no? Y del uso de cómputo masivo para la inferencia de esas estructuras. Entonces, lo que se utiliza es una comparación entre las distintas secuencias y dice, pues mientras más se parecen, más emparentados están. A grandes rasgos, ¿no? Y entonces, de esa manera va uno diciendo, bueno, este hijo de este, y también emparentado este con aquel, pero ya de manera un poco más distante, ¿no? Entonces, eso es lo que está retratado acá, todos hijos de Adán y Eva, pero las algas menos parecidas a las protobacterias que a las plantas. ¿Okay? Ahora, la estructura que es típica para describir estas relaciones filogenéticas es la del árbol, ¿sí? Eso está muy padre, pero supone que las únicas relaciones que pueden existir entre organismos son esas de ancestría, ¿sí? Y eso no es cierto, porque en realidad hay transferencia horizontal de genes, y aunque ustedes digan yo no, también ustedes, ¿ok? Entonces, hay hibridación, hay recombinación y redistribución, hay integración y hay fusión genéticas. En nuestras células tenemos nosotros residuos de organismos que en algún momento fueron tal vez organismos simbiontes y que ahora ya son parte de nuestro genoma, ¿sale? Y entonces ese tipo de relaciones no están bien capturadas por un árbol, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, más fácil tal vez sea pensar en este negocio de la recombinación y redistribución cuando un virus de influenza entra en un organismo hospedero, después entra en una célula y en ese momento ocupa la maquinaria de reproducción de la célula para reproducirse. ¿Cómo? Pues no yo sabré, no entremos en detalles que no soy yo. Entonces, puede ocurrir que al mismo tiempo estén en una célula virus distintos y entonces haya un cambiadero de genes espantoso, ¿okay? Y que entonces a la hora a la que salen virusitos de esa célula como resultado del ciclo reproductivo, salgan virus que tienen genoma que es parte de uno y parte de otro. Por eso es que hablan de recombinaciones con influenza aviar y porcina y no sé qué tanto, porque pueden irse mezclando virus de muy distintos tipos. No me citen, ¿ok? Ahora, esta cosa justamente es transferencia horizontal, porque realmente
de un virus debería venir un cloncito del virus, y lo que está dejando de ocurrir cuando se mezcla con otro es eso. En realidad ya no son cloncitos, ya hay una mezcla, ¿sale? Entonces, eso lleva a la formación de ciclos donde antes teníamos nada más una estructura de árbol, ¿ok? Y entonces, no solo ciclos, porque eso nada más involucra a dos bichitos, podríamos tener ahí un amaciato mucho más espantosito. Y entonces eso nos puede llevar a estructuras de dimensiones más altas en las relaciones supragenéticas, ¿sale? Y esto, para que quienes tengan un cierto gusto por la topología, justamente es hablar de topología, ¿sí? Y entonces uno puede utilizar herramientas de topología algebraica como son la homología persistente, ¿sí? Ojo que en biología también hay un concepto de homología, por eso es que aquí pongo homología topológica persistente, ¿no? Y por medio de estas herramientas, buscar rasgos globales robustos que nos describan las relaciones entre distintos organismos. Me temo que ya no tengo muchísimo tiempo para entrar en los detalles, que además me da miedo describir, pero hay toda una propuesta como muy bonita en la que uno va dando espacio a topologías muy diversas entre un gran conjunto de secuencias genómicas, y después se fija en, aquí está, ¿sí? Se fija en las homologías persistentes, es decir, en aquellos rasgos que se han preservado a lo largo de una mayor cantidad de topologías distintas. Sí puedo explicarles un poquito más de cómo va la cosa acá. A ver. A grandes rasgos, la idea es esta. Uno, digamos, tiene sus secuencias genéticas, ¿sí? Y quiere intentar entender qué tan emparentadas están estas secuencias genéticas que están aquí dibujadas en el pizarrón, ¿sale? Y entonces, para entender el grado de parentesco, lo que hace es, según esta propuesta, comenzar por trazar bolitas de radio epsilon alrededor de cada una de ellas, ¿okay? Y entonces vamos a decidir poner una arista cada vez que dos de estas bolitas se intersecten. Estas dos no se intersectaron, y entonces vamos a ir nosotros construyendo de esa manera un objeto topológico formado por ceros simplejos, que son los puntitos, unos simplejos, que son las aristas, y así nos vamos, ¿ok? Sí, y estos, aquí aunque no lo parezcan, mis epsilon son todas iguales, las bolitas son todas del mismo tamaño, ¿no? Y entonces pues hago eso y voy construyendo una estructura topológica perengana de Tarim. Y la idea es que nosotros podemos ir obteniendo todas estas estructuras y después vamos variando la epsilon y vamos entonces construyendo nuevos objetos topológicos, y por medio de herramientas como la homología de grado K y el número de Betti, vamos a ir caracterizando estas cosas, ¿sí? Y de esa manera vamos nosotros a tener, a fin de cuentas, como que un estudio de cómo va cambiando la homología de grado 0, la de grado 1, como que vas a tener aquí, híjole, vamos a tener el número de componentes, componentes conexos que aparecen para distintas epsilons, y después de unos simplejos, etcétera, y estos van a ir existiendo y dejando de existir, ¿sí? Y nos interesa a nosotros estudiar aquellos que existen para un rango de epsilon bastante grande. Todo esto está horriblemente explicado, ¿vale? Mejor estudienlo bien, y entonces van a entender un poco mejor de qué manera es que uno puede utilizar herramientas de topología algebraica para construir relaciones filogenéticas que ya no son estrictamente árboles. Y uno de los estudios que ilustran este punto de manera como muy bonita, precisamente considera secuencias de virus de influenza y encuentra eventos de transferencia horizontal
porque permite precisamente que ocurran ciclos en los arbolitos que están formando. ¿Okay? Entonces esa es como la última lección de la interacción entre biología y matemáticas de la que quería hablar, y digamos las conclusiones, observaciones o como les quieran ustedes llamar, es que al igual que la física en su momento y todavía, la biología motiva el desarrollo de áreas nuevas, viejas de las matemáticas, ¿no? Y que nosotros podemos usar modelos muy sencillos para entender cosas muy interesantes de cómo funciona nuestro sistema. Y tanto las matemáticas pueden sugerir, tanto la biología puede sugerir cosas nuevas para las matemáticas, como las matemáticas proponer líneas de investigación específicas y bien dirigidas, así como hipótesis nuevas en la biología. Y bueno, digamos que uno de los mensajes a llevarse al hogar es que pues la interacción con la biología involucra bastante más que ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, con esto pues les agradezco su atención y a los organizadores su invitación. El CIMAD, digamos que me dio una ventana al análisis topológico de datos que ahorita no fue honrada de manera debida, pero que en realidad no estuvo nada mal. La verdad es que fue una excelente escuela a la que asistí yo a principios de año y creo que es un área súper interesante. ¿Comentarios? Cuando estabas hablando de los genes y cómo los booleanos decía que cambiando la topología de esa red se podía modificar lo que sucedía, ¿no? Y yo una vez he escuchado que en el estudio del ADN se utilizaba ovillos y topología de dimensiones bajas en ese sentido para entender lo que estaba pasando. No sé si hay alguna relación con eso. Sí, seguro. O sea, a ver, el detalle es que en la topología, si recuerdan en esa transparencia justamente mencionaba yo que importa la topología y el tipo de interacción, porque unas son represivas y otras son activadoras, ¿no? Pero sí se utilizan un montón de herramientas de clasificación de topología en el estudio de redes genómicas y no nada más, porque si ustedes se ponen a pensar, en realidad interacciones hay a muy distintas escalas de organización. Podríamos nosotros hablar de redes tróficas, de redes... ¿Qué más se les antoja? Hay un millón de cosas en realidad que uno puede estudiar con redes, ¿no? Y ciertamente una de las cosas que se han hecho es como ver si, por ejemplo, las redes que se generan, creo que son las de Erdo-Renyi, ¿no? Las que uno decide si dos aristas están conectadas con probabilidad T, ¿no? Entonces obtienes un tipo de gráfica, ¿no? Entonces se estudia, por ejemplo, si algunas de las redes que se tienen son de ese tipo o no obedecen esas reglas, etc. ¿Una otra pregunta o comentario? No, bueno, agradecemos. A ver, allá ¿Piensan un grupo de análisis topológico de datos en el Centro de Ciencias de la Topología? Sería bueno. Sí me gustaría. De hecho, el detalle es que a mí me interesa más la aplicación que el desarrollo teórico de un montón de ramas que surgen de estos problemas, ¿no? Que están padrísimos, no tengo nada que objetarles, pero en realidad sí tiene uno como tanto que exprimirle a la aplicación del análisis topológico de datos que me parecería una pena nada más quedarse con como las construcciones matemáticas abstractas. Estaría padre, posiblemente sí. Bueno, pues agradecemos otra vez a Tania. Nos vemos el próximo jueves.